lejos de casa. Sí, yo sé que algunos estarán pensando un poco Spider-Man, ¿verdad? Pero lejos de casa. Porque la historia de Daniel trata de él estar lejos de su casa. Daniel capítulo 1, voy a leerlo rapidito para luego poner contexto de lo que estaremos viendo en el día de hoy. Dice el capítulo 1, verso 1 del libro de Daniel: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y lo trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos o jefe de sus oficiales, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de real, de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Lejos de casa. En pocas palabras, lo que estaba sucediendo ahí en ese momento, para que podamos entender, es que los babilonios invadieron a esta región donde estaban los de Judá. Israel había sido un reino dividido, y tomaron cautivos no solamente el rey de ellos, Joacim, fue llevado encadenado hasta Babilonia. Sinar es la parte sur de Babilonia. Para que podamos tener también un contexto geográfico, Babilonia es lo que conocemos hoy como Irak, en ese lugar. Entonces, es llevado desde Jerusalén, el rey, que era Joacim, es llevado encadenado, cautivo, y algunos de los utensilios que habían en el templo de Dios también son llevados para Babilonia. Pero junto con el rey fueron llevados varias personas. Dentro de ese grupo habían jóvenes que eran del linaje real, eran de las familias nobles de Jerusalén. También fueron llevados cautivos. Ellos fueron llevados lejos de su casa. Dentro de la mente que había en el rey, ahí habla de Nabucodonosor, pero cuando vemos la fecha en que aconteció esto, sabemos que Nabucodonosor no entró a reinar como tal, sino años después. Pero era el príncipe, es decir, su padre, también llamado Nabucodonosor, ya era anciano, y quien estaba reinando de oficio, no de título, era este Nabucodonosor, que era su hijo, y era también muy sagaz. Y él dijo, vamos a buscar dentro de los nobles, dentro de los príncipes, yo quiero que me busquen jóvenes para que me sirvan a mí y sean instruidos. Vamos a provocar en ellos o en estos jóvenes una transculturalización. Vamos a cambiar su cultura, su forma de pensar, y para que ellos sean parte nuestra. Vamos a coger lo mejor de ellos. Ustedes saben lo que sucede cuando tú estás lejos de tu casa. Muchas veces perdemos nuestra identidad, perdemos quiénes somos, perdemos valores, perdemos lo que es importante. Para que podamos llevarlo al 2023, ¿de qué estamos hablando? ¿Ustedes recuerdan estas imágenes? Yo quiero poner unas imágenes ahí del deporte. Esas imágenes ahí.
Los que son aficionados al deporte van a saber lo que significan esas imágenes que tengo ahí en pantalla. La imagen de arriba vemos a Alex Rodríguez en el primer clásico mundial, cuando Alex, en lugar de jugar para República Dominicana, jugó para Estados Unidos. Eso causó todo un revuelo. Eso causó, miren, es como que Alex maldijo este país. La gente se sintió indignada porque él, de raíces dominicanas, que aunque vivía en Estados Unidos, se había criado en Estados Unidos, había estudiado en Estados Unidos, fue contratado en Estados Unidos, fue entrenado, pero la gente no concibía que él quisiera jugar para Estados Unidos en lugar de jugar para la República Dominicana. Óyeme, Alex tuvo que hacer de todo para ganarse nuevamente. Y aunque se asoció ahora y es representante o es socio de la presidente de la cervecería en Estados Unidos, aún así todavía la gente no se olvida de ese momento en que él, lejos de casa, tenía la oportunidad de decir: yo soy dominicano. Ojo, yo no voy a emitir juicio de valor contra Alex o a favor de Alex, porque yo soy fan de Alex, así que no sería objetivo. La imagen de que vemos abajo es un poco más reciente. Los que tienen Twitter, ahora X, sabrán de lo que estoy hablando. Cuando se hace la selección para el Mundial de Baloncesto, que lamentablemente perdimos hoy, ya fuimos descalificados, perdimos por 30 puntos casi de Serbia, pero lo que damos seguimiento al deporte, recordarán que cuando Al Horford dijo que él no iba a participar en este mundial, hicimos lo mismo. Todos los fans llenaron las redes sociales hablando en contra de él, olvidándose que en otro tiempo él ha jugado para la República, que en otro tiempo le ha hecho cosas. No. Nos olvidamos de todo eso y dijimos: es que este tipo, aunque esté lejos de casa, tenía que jugar para nosotros. Para mala suerte de Al Horford, el que está al lado, Karl Towns, que juega con Minnesota, nacido, criado, formado y todo eso en Estados Unidos, pero de madre dominicana, él dijo: yo sí voy a jugar para la selección. Y quiero decirle, literalmente, se tiró la selección en sus espaldas y tenían que ver ese juego. Aún el que perdimos el viernes pasado, 39 puntos. Los que saben de baloncesto entienden lo que yo estoy diciendo. Lejos de casa, mantuvo su identidad como dominicano. No estoy diciendo que Al Horford no lo hizo, pero a la luz de los fanáticos, eso es lo que lo asocian. Ahora volvamos nuevamente a Daniel. Ustedes dirán: ¿vinimos aquí a Crónica Deportiva o a la palabra? Volviendo a Daniel, en el verso 8 adopta una posición y dice que se propuso en su corazón no contaminarse. Ahora, yo quiero que veamos algunas cosas que resaltan aquí. Quiero ver primeramente lo que dice el verso 3. Dice: y dijo el rey a Aspenaz, rey de sus eunucos. Es decir, este hombre era el rey de los oficiales. Esta persona era el jefe, mejor dicho, el jefe de todos los oficiales de la corte real de Nabucodonosor. Y la intención que tenía el rey, el que tenía Nabucodonosor en este momento, era: si podemos afectar, distorsionar la identidad de ellos, entonces ellos se van a olvidar de sus orígenes, se van a olvidar de su Dios, se van a olvidar de sus compromisos y van a hacer lo que nosotros querramos que hagan. Y hoy día, de esa misma manera, es que el enemigo opera en el sistema. La única razón por la cual la famosa agenda que andan por ahí se enfoca más en adoctrinar a nuestros niños, se enfoca más en adoctrinar a nuestros adolescentes. ¿Sabe por qué razón es? Porque mientras más inmaduro, más vulnerable nos convertimos. Dijo: búscame jóvenes. No dijo: búscame hombres maduros, hombres entendidos, hombres con experiencia, que sean sabios. No, búscame jóvenes que no tengan todavía experiencia, jóvenes que todavía sus raíces no estén lo suficientemente
enraizadas, ¿verdad? Valga la redundancia, no estén lo suficientemente fuertes, afirmadas, para nosotros poder cambiar su identidad. Daniel nos modela algo, y es algo que tiene que estar bien claro en ti y en mí, y es no olvidarnos quiénes somos en Dios. No olvidarnos quiénes somos en Dios. Fíjate que fueron cosas puntuales. Vamos a formarlo en nuestra literatura. ¿Qué es aquello de lo cual tú y yo nos alimentamos? Yo no estoy hablando exclusivamente de que tu vida sea solamente que lea la palabra de Dios, que tú no te forme en otras cosas, no. El punto es que aquello que entra a tus pensamientos, aquello en lo que tú te formas intelectualmente, aquello de lo cual tú te alimentas, aquello que entra por tus ojos o por tus oídos, poco a poco va a formar un ADN en ti. Y el enemigo sabía eso, decía, bueno, dice Nabucodonosor, yo sé que si logramos cambiar su cultura, su forma de pensar, los valores que ellos tienen, vamos a poder llevarlo a nuestro campo. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es aquello donde tú más te detienes a leer? ¿Qué es aquello donde tú más puedes ver? Cuando tú estás frente a la pantalla, televisión, iPad, celular, lo que sea, ¿qué es aquello donde tú más te detienes? Porque quiero que sepa que eso es donde tú más te estás deteniendo, de eso que te estás alimentando y en eso te estás convirtiendo. Y te vas a olvidar quién eres. Porque en nada él iba a poder cambiar la naturaleza. Ellos eran judíos, punto. Él no iba a poder cambiar eso, pero sí podía cambiar su manera de pensar. Y cuando cambia tu manera y mi manera de pensar, va a poder cambiar nuestra manera de actuar. Y cuando nuestra manera de actuar cambia, entonces las consecuencias y el destino donde vamos a llegar va a ser diferente al cual Dios diseñó de bendición para ti y para mí. Y todo va a empezar cambiando nuestra forma de pensamientos, basado en aquello de lo que nos alimentamos. Lo segundo aquí interesante es el hablar. Dice, vamos a enseñarle en la lengua de los caldeos. Vamos a enseñarle nuestra lengua, porque cuando ellos olviden la forma de hablar de ellos, entonces más fácil será para nosotros. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Hay dos episodios que las escrituras relatan. Uno, Génesis capítulo 11, la torre de Babel, ¿recuerdan? Génesis capítulo 11 habla de un momento donde vino confusión, donde el hombre como ser humano se enalteció contra Dios y Dios envía o permite que se confunda, y de ahí viene el origen de los diferentes idiomas. ¿Sabe que el lugar es el mismo lugar de Sinar? Es Babel. Y de ahí viene la palabra Babilonia, que significa confusión. Es el lugar donde Dios confundió, permitió la confusión de las lenguas entre ellos. ¿Por qué? Porque Dios dijo, he aquí que ellos como pueblo han determinado hacer una cosa y tienen todos un mismo lenguaje. La única forma de detener al hombre de hacer lo que quería hacer contra Dios o contra la voluntad de Dios era si tenía confusión en el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene poder. ¿A dónde estoy llevándote? Te estoy llevando ahora, 2023, que podamos entender que lo que salga de nuestros labios, las palabras que tú y yo argumentamos día tras día, que transmitimos, tienen un poder. Proverbio lo dice de esta manera, dice que en la lengua hay poder de vida y de muerte.
De ahí es que de generación en generación, cuando un niño, una niña crece en un hogar disfuncional donde las palabras descompuestas, donde las palabras corrompidas son las que operan como cultura dentro de ese hogar, vemos a este niño, esta niña siendo adolescente o joven, repitiendo los mismos patrones y siendo una persona violenta, porque crece escuchando palabras violentas. Y esa es la razón por la cual entonces Nabucodonosor dice, vamos a enseñarle nuestra lengua, porque entonces vamos a poder dominarle. No solamente los pensamientos, también sus palabras. ¿Recuerdan aquel momento, aquel episodio que relata Mateo cuando está hablando acerca de lo que sucedió con Pedro momentos antes de entregar a Jesús, o de, mejor dicho, de negar a Jesús? Una de las acusaciones fue, o mejor dicho, de los señalamientos fue, pero tú también eres de ellos porque tu forma de hablar te delata. Es decir, los que estaban ahí alrededor de la hoguera calentándose en el patio del sumo sacerdote, identificaron que Pedro era uno de los discípulos por su forma de hablar. Dice, tu forma de hablar te delata. Tu forma de hablar revela que tú has pasado tiempo al lado de Jesús. La pregunta es, la forma de hablar nuestra, ¿qué está delatando? Porque recuerda, cuando olvido quién soy, viviré como alguien más. Y esa era la intención que tenía Nabucodonosor. Que Daniel y estos jóvenes olvidaran quiénes eran ellos, para que pudieran vivir según su agenda. Lo segundo que podemos ver aquí rapidito es que dice el verso 8, recuerden que el verso 7 relata que Nabucodonosor dice, yo quiero que mi comida, de la ración mía, de la comida mía real y del vino que yo tomo, yo quiero que le den una parte a ellos, que ellos se alimenten, durante 3 años se alimenten de la comida mía. Y quizás esto para muchos pudiera ser una honra. Óyeme, siendo esclavo y que le den de la comida del rey. ¿Ustedes imaginan una persona en uno de los centros penitenciarios nuestros y que a pesar de estar dentro del centro penitenciario, todos los días le llegue una ración de exactamente la misma comida que le sirven al presidente de la República? Y que las personas vean que le están llevando... Y no un delivery, un motor que va a llegar fría, no, con todo lo que tenga que llevarle. Va a decir, pero es un honor, dirá esa persona que está en ese centro penitenciario, aunque está preso, ese tipo de cuidado. Sin embargo, esto que hizo Daniel, verso 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos, es decir, el de los oficiales, que no se le obligase a contaminarse. La historia habla de cómo luego el jefe de los eunucos dice, pero ¿cómo a mí me lo pidió el rey? Y Daniel le dice algo interesante, le dice, mira, vamos a hacer una prueba, durante 10 días, permítenos comer solamente vegetales y agua. Y si al paso de los 10 días estamos desmejorados, vamos a comer la comida del rey, no hay problema. Pero si no, no nos obligue entonces luego a comer la comida del rey. Y dice que al jefe de los oficiales le pareció bien esto, porque Dios había puesto gracia. Dice el verso 9, que Dios puso gracia ante los ojos del jefe de los oficiales con Daniel. Y así lo hizo. Y dice que durante esos primeros 10 días Daniel y sus amigos solamente comieron vegetales y bebieron agua, es decir, legumbres y agua. Y quiero resaltar algo aquí. Daniel no era vegano ni era vegetariano. Aclaro. No, y eso lo podemos saber porque más adelante, capítulo más adelante, en uno de los ayunos de Daniel, que describe el libro, dice que Daniel ayunó por un espacio de 3 semanas, en la cual no comió carne, no comió postre, ni bebió vino.
Si resalta en ese ayuno que Daniel no comió carne, postre ni vino, era porque Daniel podía comer carne, o comía carne, comía postre y comía vino y tomaba vino. Bien, cierro paréntesis. Ahora, ¿qué implicaba eso? Bastó una decisión radical. Bastó una decisión radical para ver a Dios actuar a su favor y permanecer firme. Y yo quiero decirle algo, seres, en este día. Basta que tú y yo tomemos una decisión radical respecto a algo que sabemos claramente que no va de acuerdo a los propósitos de Dios. Basta una decisión radical y vamos a ver, tú vas a ver a Dios actuar a tu favor. Óyeme bien, vas a ver a Dios actuar a tu favor y vas a lograr permanecer firme. ¿Hay un riesgo? Sí, hay un riesgo. Pero fíjense algo interesante. Daniel no fue un loco viejo. Daniel no dijo, no, yo no voy a comer nada. No. Y no, tranquilo, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una prueba. Daniel conocía a Dios. Y Daniel sabía que lo que estaba haciendo no era una obstinación de él, no era un antojo de él. Daniel sabía por qué estaba haciendo eso. Dijo, vamos a hacer una cosa, 10 días de prueba. Si funciona, tú me vas a dar libertad. Y si no funciona, yo voy a hacer lo que tú quieras. ¿Sabe? Son esos momentos donde nosotros tenemos que confiar en la fidelidad de Dios, confiar en el propósito de Dios, confiar en el poder de Dios y tomar decisiones radicales en nuestras vidas. Ahora, si ustedes me dicen a mí que Daniel no era vegetariano ni era vegano, ¿cuál era el problema de Daniel no comer la comida del rey? Sencillo. De todas las comidas que había delante en el reino, la comida del rey Nabucodonosor, tradicionalmente, se tomaba la comida y antes de ser servida o llevada, era sacrificada a los ídolos. ¿Ok? Sí, así como tú y yo cuando nos sentamos decimos, Padre, gracias por los alimentos que tú nos provees, gracias por tu fidelidad, por tu cuidado. Nosotros estamos dándole gracias a Dios por los alimentos. En Babilonia, cuando la comida del rey era separada, se llevaba a los ídolos y se sacrificaba, se consagraba esa carne, se consagraba ese manjar, el vino se consagraba y todo esto, y se hacía todo un ritual a los ídolos y luego era servida la comida. Cuando Daniel dice, yo no me voy a contaminar, no quiero contaminarme, no tenía que ver con el tipo de comida que iba a ingerir, sino con el trasfondo espiritual que había detrás de esa comida. Cuando tú y yo estamos lejos de casa, y cuando hablo de lejos de casa, quiero que entendamos eso. Pablo lo dice de esta forma, dice que tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos, y que estamos aquí como extranjeros y peregrinos. Es decir, que de alguna manera tú y yo estamos lejos de casa. Por eso es que cuando un hijo o una hija de Dios parte de esta tierra, ¿qué decimos? Volvió a la casa de nuestro Padre. Fue lo que Jesús dijo cuando dijo que iba a prepararnos casa a nosotros. Nuestra casa está en los cielos. Ahora mismo estamos lejos de casa. Daniel no tenía problema con comer comida de Babilonia, carne de Babilonia, carbohidratos de Babilonia, vino de Babilonia. Él no tenía problema con eso. Él tenía problema con la trascendencia o el trasfondo espiritual de esa comida en específico. Lo que quiero decir que tú y yo acá a veces decimos, no, yo no me voy a juntar con esta persona porque no me voy a contaminar. No es el tema de que la persona sea creyente o no creyente. Tiene que ver el trasfondo espiritual de alianza que hacemos nosotros. En el contexto nuestro, te lo quiero poner de esta forma. El Señor nos manda a hacer luz en medio de las tinieblas. Y la única forma que hay personas que puedan conocer al Señor es si tú te relacionas con ellos. La única forma de que un narcotraficante, una prostituta, cualquier tipo de actitud o accionar en contra de Dios, una persona pueda venir, es si alguien que porta la luz, que porta a Cristo, conecta con esta persona. No estoy diciendo que tú ahora te asocies y andes para arriba y para abajo,
pero te puedas relacionar con esa persona. Porque quizás tú seas la única referencia de Dios en la vida de esa persona. Sin embargo, es el mismo Pablo que dice, o el Señor a través de Pablo que nos dice, que si hay alguien en medio nuestro que se hace llamar cristiano, cristiana, y practica esas cosas, con esos ni aún comas. Pero venga, ¿cómo es la cuestión? Entonces, este tipo que no conoce de Dios, que no quiere saber de Dios y hace esto, el Señor me manda a compartir con ellos para compartir y llevarle la luz. Pero entonces esta persona que es creyente, simplemente que está desubicado y está practicando estas cosas, el Señor me dice que yo no... ¿Sabes por qué? Porque detrás de eso hay un trasfondo espiritual. Y se necesita sabiduría, discernimiento. Daniel nos está enseñando aquí cómo el carácter es una brújula para acercarnos o alejarnos de lo que sería el cumplimiento del propósito en nuestras vidas. Tomó una decisión radical. Y el carácter de él y de sus amigos, sin importar estar lejos de casa, sin importar estar cautivo, sin importar aparentemente ser favorecido por el rey, es el carácter, es la formación, la integridad de él, lo que lo guía a tomar esa decisión. Y quiero resaltar algo aquí, antes de pasar al próximo punto. Y es que vemos que dice que ellos eran jóvenes. Ellos eran jóvenes. No estamos hablando de una persona de edad avanzada que ya tenía experiencia con Dios. No. Estamos hablando de jóvenes. Menos de 20 años en ese momento, tenía Daniel. Sin embargo, Daniel estuvo dispuesto a confiar en Dios. Daniel estuvo dispuesto a tomar una decisión desafiante, radical, y luego ver a Dios manifestarse, porque dice el verso, creo que el verso 10 y el verso 11, que cuando luego el jefe de los oficiales fue a ver a Daniel y a sus amigos, se encontraron que Daniel y sus amigos estaban mejor que los demás. Y eso me habla de que no hay una edad. No hay una edad determinada, específica, para que tú y yo podamos manifestar confianza en Dios. Si aquí hay un joven de 14, 15 años, o hay una persona de 80, 85 años, no hay edad para que tú manifiestes tu confianza en Dios. Esto no es que antigüedad en el servicio te da rango. No. Tu confianza en Dios te va a llevar a tomar decisiones. Y esas decisiones que tú tomes te va a poder llevar a ver la fidelidad, el cuidado, el poder, la gracia, el favor de Dios manifestándose, desbordándose sobre tu vida, sobre tu familia. Y tú vas a celebrar y tú vas a decir, qué bueno es Dios. Sin importar tu edad, sin importar tu condición, si eres soltero, si eres casado, si eres viudo, no importa cuál sea tu condición hoy. Quiero decirte que cuando tú tomas una decisión radical, verás a Dios actuar a tu favor y podrás permanecer firme. Fue lo que Daniel pudo ver. Ahora, yo quiero que veamos los últimos versos de este capítulo. Dice aquí, verso 13. Verso 12 en adelante. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en eso y probó con ellos 10 días. Verso 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos. Óigame bien. Pareció el rostro de ellos mejor y más robusto
que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A eso, 4 muchachos, Dios le dio, estoy en verso 17, conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al final de los cuales había dicho el rey, es decir, al cumplirse los 3 años, que había dicho el rey que lo trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues se subieron delante del rey en todo asunto, oigan esto, verso 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Antes de detallar esta parte, una de las características de Babilonia era que ellos eran conocidos en toda la tierra en conocedores de los tiempos de astronomía, astrología, que aunque no es una ciencia, pero igualmente ellos se iban por esa parte. Ellos eran conocidos como los sabios de la tierra. Cuando Nabucodonosor quiso que estos muchachos fueran entendidos antes de entrenarlos, era porque él creía como cultura y él como persona creía mucho en los sueños y que los sueños tenían significados. Y ciertamente hay sueños y los sueños tienen significados, pero hay sueños también que dice Ezequiel, el libro de Ezequiel, hay sueños que son engañosos. Y por eso se necesitaba personas que pudieran discernir y revelar los sueños de forma oportuna. Es curioso que a pesar de ellos estar lejos de casa, a pesar de ser entrenados en astronomía, en asuntos de sueño y todo esto, Dios le dio favor a ellos y fueron 10 veces mejores que los demás. Y algunos pensarán que Dios no está metido en el negocio de la ingeniería, en el negocio del canto, en el negocio del derecho, de la abogacía, en el negocio de la medicina, como que eso son cosas. Yo me río porque la gente dice, no, porque es lo secular que tú haces. No, es que no hay tal cosa como secular. Tú eres un hombre o una mujer ungida por Dios, donde quiera que te muevas. Lo eres en la corte, lo eres en el arte, lo eres en una construcción, no importa en cuál ambiente te desenvuelvas, te puedes desenvolver como un hombre o como una mujer ungida por Dios. Y fue lo que sucedió con Daniel, y es lo que Daniel nos enseña hoy a nosotros con su vida. Dijo, mírenme a mí, dice Daniel, yo tomé una decisión radical, Dios puso favor sobre mí, y ¿sabes qué? Dios me hizo 10 veces mejor que el resto. Y no hubo orgullo aquí. No es una altivez de Daniel, porque ni siquiera fue Daniel, fue Nabucodonosor que tuvo que reconocer. Es que las personas van a tener que reconocer que de todas las personas que están en la oficina haciendo lo mismo, hay algo diferente como tú lo haces. Hay una gracia. Y algunos dirán, pero que yo lo que trabajo es asunto de números y los números son cuadrados. Y sí, pero hay algo, hay un detalle, ya sea como tú presentas el informe, ya sea en el momento que tú presentas el informe, no sé, pero hay algo que Dios va a permitir que el informe que tú hagas resalte a los demás informes. Hay algo que va a hacer, que va a permitir que las ventas que tú realices llame la atención de aquellos que tienen que tomar decisión sobre tu vida, sobre tu puesto. Hay algo que tú vas a hacer, que aunque tú eres aparentemente uno más o una más del montón, la gente va a decir, es que esa muchacha tiene una gracia, hay algo en ella, yo no sé lo que es, hay algo, y sabe que ese algo es el favor de Dios agradándose de un hombre o de una mujer que ha decidido creerle sin importar las circunstancias. Daniel nos dice a nosotros hoy
Daniel nos dice hoy a nosotros, Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y Daniel estaba lejos de casa. Por eso lo que Dios ha hecho, siempre lo hará, porque Dios no cambia. Voy a repetir esto. Lo que Dios ha hecho, siempre lo hará, porque Él nunca cambia. Lo que estoy diciendo es que la fidelidad de Dios se va a mostrar sobre tu vida. Y por eso hemos querido irnos desde los tiempos de Daniel, vamos a Pablo, venimos a 2023 y hemos querido navegar en esos 3 tiempos. ¿Sabes por qué? Porque quiero que hagamos un punto hoy, y el punto es ese: Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo. Y si lo hizo con Él, lo hará también en tu vida y en mi vida. No sé si a ustedes les llama la atención cuando el jefe de los oficiales le dice a Daniel, Daniel, es que, óyeme, perdóname, yo entiendo tu petición, pero el problema es que si ustedes no se comen la carne, que tiene proteína, que tiene todos los nutrientes, no toman este vinito, no toman esto y aquello, óyeme, ustedes van a desnutrirse, ustedes se van a ver débiles. Es imposible que puedan verse bien si no comen eso. ¿Y sabe lo que demostró Daniel? Que cuando tú y yo tomamos una decisión radical, que fue lo segundo que vimos, lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Sabe por qué? Porque en Dios nada es imposible. Todo es posible para Dios. Y no solo Dios permitió que se vieran saludables, dice que se veían más saludables que el resto. Y esto me habla de la sobreabundancia de Dios cuando hace algo en tu vida. No es que Dios lo hace, es que Dios lo hace de manera sobreabundante. No es que Dios va a restaurar tu hogar, es que Dios lo hace de manera sobreabundante. No es que Dios va a restaurar tu finanza, es que Dios lo hará de manera sobreabundante. No es que Dios lo hará, es que Dios lo hará de una manera sobrenatural, porque Él es sobrenatural. Dios no hace las cosas basado en tus necesidades, Él las hace basado en su naturaleza. Voy a repetir esto. Lo que Dios hace en tu vida no lo hace por tus necesidades, sino basado en quién es Él. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Está dispuesto? ¿Tú estás dispuesto hoy? ¿Estás dispuesta hoy a creerle a Dios por encima de las circunstancias que estés enfrentando? Daniel estaba cautivo, como dicen por ahí, no tenía voz ni voto, pero estuvo dispuesto a creerle a Dios. Y óigame bien, Daniel hizo la petición, se atrevió a hacerla. El jefe de los oficiales pudo haber dicho que no y él tenía que someterse, pero Daniel se atrevió. Muchos de nosotros decimos, yo sé pero yo no me atrevo a decirlo. ¿Qué van a pensar? Yo no me atrevo a dar el paso. Me van a juzgar. Yo no me atrevo a tocar esa puerta, porque si no me abren, ¿sabes la vergüenza que voy a pasar? Yo voy a hacer el ridículo, voy a hacer la ridícula. Daniel nos dice hoy, yo le creí a Dios por encima de las circunstancias. Aunque los números no te den, ¿sabe?
Volvemos a los deportes. Cuando vemos a la trayectoria deportiva de Albert Pujols, tenemos que reconocer que el tipo va de línea al Salón de la Fama. Pero me llama la atención que él no fue la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta escogencia. Él no fue la opción. Él no fue la primera opción. Sin embargo, está entre los primeros de muchos. Quizá tú no eres la primera opción, pero yo te invito a creerle a Dios por encima de esa circunstancia. Así que vamos a ponerlo sencillo. En esta semana quiero que invitarte a que tomes una decisión que requiera fe y que pueda desafiar tus emociones. Toma una decisión en cualquier ámbito. Quiero desafiarte. Hazlo en esta semana.